Com descriuries la motivació que té l'equip abans d'aquesta Supercopa, especialment la teva, ja que debutes en aquesta competició? Gràcies. Hola, sí, bueno, molt motivats, tant l'equip com jo també personalment. Al final és el primer títol que podem aconseguir aquesta temporada, en el meu cas el primer que puc aconseguir amb aquest club. Llavors molt motivats, treballant molt bé i amb moltes ganes d'aconseguir-lo. Hola Joan, aquí Marta Ramon de RAC1. Com has digerit tot el que vas viure el dia del derbi, perquè realment era un partit mentalment molt complicat per tu, t'has emportat molts elogis justificats per la teva actuació. Com ho has digerit i mirant enrere, mentalment, com vas preparar un partit d'aquestes característiques perquè et sortís tan rodó i com ho has processat? Bé, bueno, al final vaig treballar com una setmana qualsevol, evidentment sabent que l'ambient ja no només per ser un derbi, sinó també una mica pel meu passat seria un ambient especial, però bueno, sobretot conscienciant-me del que hi hauria, visualitzar una mica com aniria el partit i bueno, crec que vaig aconseguir centrar-me en el partit, que al final és el més important, i ara bé, ara ja pensant en la Supercopa, amb moltes ganes d'aconseguir aquest títol. Hola Joan, Elena Condis de la cadena COPE. Mañana puedes superar esta semifinal, ganar tu primer título con el Barça, pero después de tus actuaciones se reabre el debate en la portería de la selección. ¿Uno de tus objetivos es ir al Mundial? No lo pondría como un objetivo. Al final mi objetivo es seguir mejorando día a día, seguir trabajando, intentarlo hacer lo mejor posible en cada partido con el Barça y después, bueno, evidentemente a todo jugador le gusta ir con la selección, entonces si en un futuro llega, pues muy contento. Joan Alfredo Martínez, Onda Cero. Por el partido que era, por todos los condicionantes, es posiblemente tu mejor actuación y tú notas que has crecido profesionalmente como futbolista mucho en estos meses y que vas alcanzando un nivel que posiblemente te lleve a estar entre los mejores del mundo. Sí, claro, al final creo que sigo siendo un portero muy joven, que tengo muchísimo a mejorar, por eso trabajo día a día sabiendo que aún tengo mucho margen de mejora y bueno, a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible en los partidos. Como dices, el partido del sábado fue especial para mí y además creo que fue una buena actuación y conseguimos los 3 puntos, o sea que en eso también muy contento, pero sabiendo que todavía puedo mejorar más. Sí, hola Joan, Xavi Lemus de TV3. Com definiries l'ambient de confiança o d'optimisme que hi ha al vestidor ara mateix de cara a afrontar aquesta Supercopa, tenint en compte la trajectòria que porteu en aquests últims partits? Gràcies. Bueno, crec que estem en un molt bon punt en el sentit de la confiança. Sí que és veritat que crec que encara tenim algunes coses a millorar, que s'estan repetint en aquests últims partits. Evidentment estem treballant amb això, però bueno, amb la confiança també que estem traient els partits endavant, que estem aconseguint la porteria 0, que ja portem algunes consecutives. Llavors, bueno, molta confiança, amb moltes ganes de començar ja la Supercopa, però sabem que hem de millorar algunes coses. Hola, aquí, bona tarda. Joan Boquí, de Mundo Deportivo. Vostè va jugar contra l'Atlètic Club al Camp Nou a la primera volta de la Lliga. Quin Atlètic espera? Espera un Atlètic com aquell dia, més fort, amb més potencial ofensiu? Jo crec que ens esperem un Atlètic molt intens, sabent molt clar el que volen fer, sobretot va ser una mica el seu joc en aquesta intensitat, en donar-li molt ritme al partit i hem d'estar preparats per això, però sabem que també ofensivament tenen algunes peces molt importants, llavors crec que estem preparant bé el partit, tenim clar una miqueta com hem de jugar, quin és el pla de partit i segur que anirà bé. Hola Joan, aquí Sergio Viñas del periódico. Hablabas antes de que eres muy joven, que todavía tienes muchas cosas que mejorar. Tú en el día a día convives con 2 porteros que han sido grandes leyendas, que son ya jugadores muy veteranos, Ter Stegen, Chesney. Te quería preguntar cómo es la convivencia con ellos, si recibes también consejos en ese sentido, si te ayudan, si te trasladan la experiencia y cómo es eso, el saber que tienes 2 detrás de semejante nivel. Gracias. Bien, creo que la convivencia es muy buena. Al final somos 3 grandes porteros, ellos 2 llevan muchos años al máximo nivel, entonces siempre que puedo intento aprender de ellos, intento escucharlos, intento analizarlos un poco cómo entrenan, a ver qué cosas pues también puedo mejorar para mí y creo que eso es bueno en la competencia que hay.
en los entrenamientos creo que nos hace mejor a todos, así que muy contento del ambiente que hay y de la competencia que tenemos. Joan, aquí a la teva, aquí. Hola, què tal? Carles Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. Et preguntaré per 3 aturades que has fet aquesta temporada i explica'm una mica com et surten o quina és la més difícil, la que li vas fer a Johnny Otto el dia de l'Alavés, la del camp de la ceràmica al Rafa Marín o la de l'altre dia al cop de cap a Pere Milla. Quina és la més difícil? Reflexos? Com te prepares això? Bueno, crec que al final són jugades molt ràpides, les 3 són similars en que t'exigeixen actuar molt ràpid i crec que és un tema d'intuïció, no donar temps a pensar una miqueta quina acció toca, sinó que t'ha de sortir sol. Per sort, aquestes 3 doncs vaig poder evitar el gol. Hola. Vale, soy Juan Jiménez de AS. El otro día en Cornellá demostraste mucha estabilidad mental. Me quería saber qué parte de tu trabajo lo dedicas a eso, y en el vestuario un compañero como Araujo que ha tenido que parar por problemas de salud mental. Quería saber si te ha pedido algún consejo pues por el otro día, digamos que la elección que diste en el campo del Español. Creo que es una parte importantísima como jugador de fútbol, el hecho de, el ámbito un poco psicológico, de estar centrado en el partido, que nada te pueda quitar de ese foco. Yo personalmente lo trabajo pues visualizando un poco durante la semana lo que me voy a encontrar el día de partido y así pues vas un poco más preparado o ya no te sorprende tanto lo que te puedes encontrar. ¿Qué tal, Joan? Carlos Monfort, Diario Sport. Pregunta muy relacionada con mi compañero, con lo que comentaba ahora. Me gustaría saber si durante todo este tiempo, tú por ejemplo, no saliste de la mejor manera del Español, el otro día tuviste un regreso a casa bastante complicado, a tu anterior casa. Me gustaría saber si durante todo este tiempo has necesitado la ayuda de expertos, de psicólogos que te ayuden a lo largo de todo este proceso, o crees que eres una persona capaz de valerte por sí sola en este sentido y no has necesitado ayuda. Gracias. Bueno, creo que en este sentido cada persona y cada jugador en este caso es diferente. Cada uno necesita un poco unas cosas y otros pues necesitan otras. Yo personalmente tampoco ha habido ningún momento de yo sentirme que necesitaba ese apoyo. Creo que con la ayuda de mi familia, de la gente más cercana, pues he tenido todo lo suficiente que podía tener. Sí que es verdad que ha habido momentos en mi carrera que sí que lo he utilizado porque es algo que tiene que estar ahí y más como he dicho hoy en día con tantos partidos, con tanta presión, es algo a tener muy en cuenta y a trabajarlo, pero sí que es verdad que en este proceso que tú me dices... Two last questions. Unfortunately, we don't have any more time for more questions. أحمد السعيفان، العربية اف ام. كنا شاهدنا المستوى العالي اللي في مباراة كنا شاهدنا المستوى الرائع في الفترة الماضية أمام خصوصا المباراة الأخيرة وجائزة أفضل لاعب في المباراة. الآن ستواجه مهاجمين ربما على مستوى أعلى، ويليامز، الأشقاء ويليامز، أو حتى بالنسبة لمباراة ريال مدريد ستواجه كيليان مبابي وفينيسيوس. هل يشكل لك هذا الشيء هاجس أو خوف نوعا ما كمباراة كبيرة في مسيرتك؟ Bueno, al final en este nivel todos los jugadores son los mejores, entonces bueno, no creo que haya que pensar en eso, sino en saber un poco qué hay que hacer para uno estar en el máximo nivel, qué hay que hacer para ayudar al equipo y a partir de ahí cada partido es diferente y ojalá salga todo bien para conseguir. Hi Joan, this is your first time competing English. This is your first time in Saudi competing in the Spanish Super Cup. Can you give us your first impressions of being here and what the hospitality is like in Jeddah? Sí, es mi primera vez aquí. Creo que el recibimiento ha sido muy bueno. Se nota que hay muchas ganas de que juguemos aquí. Personalmente, pues yo también estoy con muchas ganas, ya no solo por ser aquí, sino que es mi primer título. La primera oportunidad de conseguir un título con el Barça, así que muy contento del recibimiento y ojalá podamos salir con el título. Last one. Tengo una pregunta en inglés y mi colega aquí va a translate. Okay. My question is, how important is it for you as a player to play in front of fans, passionate fans, like we see here in Saudi, other than in Spain, where they see you week in, week out? How important is it to see
Barça fans here. No, ya aguantes. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, creo que es importante. A todo jugador le gusta pues ver las gradas llenas, ver a los aficionados animando y que se entreguen por el partido. Nunca he vivido el ambiente aquí en Arabia. Mañana veré a ver cómo es, pero bueno, muy contento